saludarlos nuevamente por medio de esta website donde estamos en un curso maravilloso sobre el Apocalipsis, y lo que deseamos es que ustedes puedan comprender los misterios que hay en este libro misterioso lleno de símbolos que es el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Así que un gusto de estar con ustedes nuevamente, y si por primera vez están mirando este curso, les aconsejo que recurran a la primera lección a fin de que puedan entender lo que estamos estudiando. Hoy estamos en una lección ya un poquito avanzada, por lo tanto es mi consejo que quienes encuentran esta página vayan a la lección número 1 y así sucesivamente para poder tener una mejor comprensión del libro del Apocalipsis. Hoy vamos a hablar acerca de los 7 sellos del Apocalipsis. Un apasionante tema que lo analizaremos basados en el capítulo 6 de este libro, y nos va a ayudar a comprender qué simbolizan esos 4 jinetes que hay en el capítulo 6, los 4 caballos de diferentes colores y el resto de los sellos, los 7 sellos del Apocalipsis, qué realmente significan. Pero antes de introducirnos al estudio, como siempre lo hacemos, vamos a pedirle a Dios que nos dé entendimiento, que el Espíritu Santo venga a nuestra mente para ayudarnos a comprender el estudio apasionante del Apocalipsis. Así que vamos a hacer una corta plegaria. Querido Dios, gracias te damos porque podemos nuevamente encontrarnos con tantos amigos que están estudiando el Apocalipsis en este curso. Te ruego que tú los bendigas, les des entendimiento y también a mí, para que juntos sigamos encontrando las maravillosas enseñanzas que nos has dejado en este último libro de la Biblia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ustedes saben también que en esta website tenemos un blog donde ustedes pueden participar haciendo preguntas, sugerencias, opiniones, inquietudes, incluso pedidos de oración. Con mucho gusto los vamos a tener en cuenta para orar por ustedes también, y alguna necesidad especial que tengan, por supuesto, las tendremos muy en cuenta en nuestras oraciones personales. Y vamos entonces al capítulo 6 de Apocalipsis, donde está este tema que tiene que ver con los sellos, esta profecía que San Juan, bajo inspiración divina, recibe, y veremos paso por paso qué realmente significan los 7 sellos del Apocalipsis. Si ustedes recordarán, cuando estudiamos las 7 iglesias del Apocalipsis, que están en el capítulo 2 y 3 de este libro, recorrimos la historia desde la muerte de Jesús hasta el fin del mundo, porque eso es precisamente lo que nos enseñan los mensajes de las 7 iglesias. Son 7 periodos históricos, proféticos, que prácticamente están llegando a su fin. Estos 7 sellos abarcan los mismos periodos históricos, y por eso les va a resultar mucho más interesante, apasionante el estudio, si es que han visto el estudio de las 7 iglesias previamente. En el capítulo 6 entonces está esta profecía, los sellos, y el capítulo 5 cuenta acerca de quién era digno de desatar esos 7 sellos para revelarnos los misterios que ellos encierran. Y San Juan, ahí en el capítulo 5, ustedes pueden leer, dice que lloraba porque no podía él ser digno de abrir esos misterios, pero sí el león de la tribu de Judá, o sea, Jesús, porque él venció, por lo tanto él tiene la autoridad para poder sacar esos 7 sellos y mostrarnos como si fuera a través de 7 tomos lo que acontecería desde su muerte hasta el fin del mundo, es decir, a lo largo de 7 periodos. Por lo tanto, podemos decir que estos 7 sellos son como 7 tomos que un historiador podría escribir acerca de diferentes partes de la historia de la humanidad, desde Jesús hasta el fin del mundo. Entonces vamos a leer el capítulo 6, donde el versículo 1, donde San Juan dice: «Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco.
y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Vemos que el primer sello, este primer misterio que se nos muestra aquí, tiene este simbolismo: un caballo blanco y alguien que lo montaba, que tenía un arco y una corona de victoria, sin duda. ¿Qué representa este color blanco? Bueno, vamos a decir que este periodo del caballo blanco abarca desde el año 31 hasta el 100 después de Cristo. 31 desde la muerte de Jesús hasta el año 100, porque aproximadamente fue cuando San Juan, el último discípulo de Jesús, quien escribe el Apocalipsis, muere. El mismo periodo que corresponde al mensaje de Éfeso que habíamos estudiado anteriormente. Se refiere este periodo a un tiempo cuando existía la blancura doctrinal en la predicación del Evangelio. Los apóstoles, la primera iglesia primitiva que Jesús había fundado, predicaba un evangelio realmente limpio, blanco, como está aquí simbolizado con el color blanco del caballo. Si ustedes quieren detalles acerca de este primer periodo, desde Jesús hasta el año 100, pueden leer Hechos de los Apóstoles y van a notar allí que este símbolo se aplica perfectamente a la experiencia de los apóstoles, porque ellos predicaban una blancura doctrinal realmente admirable, porque no había contaminación en su doctrina, no había enseñanzas extrañas mezcladas con la verdad, como lo hubo después. Y bien, entonces está el símbolo de la blancura que representa la pureza doctrinal. Cuando menciona aquí que el que lo montaba tenía una corona, esa corona habla de victoria, y obviamente el que lo montaba era el que llevaba adelante de triunfo en triunfo a los apóstoles en la predicación del Evangelio a los paganos. Si ustedes recuerdan, en el día del Pentecostés hubo 3.000 conversos, y pocos días después hubo 5.000 conversos más al cristianismo. Por lo tanto, era un periodo de muchas victorias evangelísticas. También se produce en este tiempo la conversión de Saulo de Tarso, que luego fue llamado por Jesús San Pablo. El martirio de Esteban también ocurrió en este periodo. Y si leemos Salmo 45, versículo 1 al 5, se lo dejo de tarea, ustedes podrán ver allí una descripción del Cristo victorioso, ese mismo Cristo que está representado aquí por un jinete que monta el caballo blanco. Vamos entonces al segundo sello, que empieza desde el versículo 3 y va hasta el 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Fíjense qué cambio drástico de color. Aquí ya este caballo es color bermejo, color rojo, que bien representa el derramamiento de sangre. ¿De quiénes? De los mártires de Jesús, por supuesto. Este periodo, que va desde el año 100 hasta el 313 después de Cristo, es un periodo muy triste, porque se producen grandes persecuciones contra los que mantenían la fe en Cristo y en sus enseñanzas. El Imperio Romano perseguía cruelmente a los cristianos. Ustedes se acordarán cuando estudiamos la segunda iglesia del Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 10, se registra en este libro que hubo 10 días de persecución. Tendréis tribulación por 10 días, dice San Juan en ese versículo. Y dijimos que esos 10 días, un día profético es un año, como ya lo hemos estudiado antes, fueron los 10 años de persecución desatados por el emperador romano Diocleciano. El tiempo cuando los cristianos eran arrojados al circo romano, y era un show que los paganos disfrutaban, mirando cómo esos cristianos eran devorados por los leones, pero cristianos tan entregados a Dios que morían cantando alabanzas, porque sabían que la vida eterna de ellos estaba asegurada, no importaba la muerte. Y de paso Dios usaba ese extraño método del martirio para que muchos paganos se convirtieran.
Por eso, cada vez que un mártir moría por la causa de Dios, había 10 paganos que se convertían, dice la historia. O sea que eran semilla poderosa para sembrar el evangelio de esa manera tan extraña, tan dura. Entonces encontramos aquí una época de persecución. El color rojo bien representa la sangre, pues precisamente entre esos años, del 100 hasta el 313, hubo grandes persecuciones contra los cristianos, hasta que en el año 313 el emperador Constantino firma el edicto de Milán y cesa la persecución de los cristianos. Pero comienza otra época también crítica, porque si bien la persecución no era el mejor método del diablo para hacer desaparecer a los cristianos de la tierra, entonces el diablo, a través del romanismo, creó un sistema diferente para engañar a los cristianos, introduciendo la mezcla de doctrinas paganas dentro de las doctrinas cristianas. Recuerdo una vez haber leído en un muro un graffiti que decía: si no puedes destruirlos, confúndelos. Pues ese es el método que el diablo usó. No los pudo destruir a los cristianos, porque cada cristiano que moría era una prédica poderosa para los paganos, y los paganos se convertían. Entonces ahora el diablo, desde Constantino en adelante, usa el método de la mezcla de la verdad con el error, la confusión. Entonces podemos seguir ahora hasta el tercer sello, que empieza en el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Muchos símbolos aquí, amigos, ¿verdad? Pero los vamos a ir entendiendo de esta manera. El tercer sello cambia de color, ya es color negro, antítesis del blanco, totalmente contrario a la pureza que representaba el primer período de la iglesia cristiana, cuando se predicaba la palabra de Dios tal como había salido de la boca de Jesús. Pero aquí en el tercer sello, un periodo que va desde el año 313 al 538 después de Cristo, se comienza a infiltrar el paganismo dentro del cristianismo, y como les dije recién, el diablo comienza a usar el método de mezclar la verdad con la mentira para confundir a los cristianos y llevarlos por un camino erróneo. El negro, de paso, en la Biblia representa muchas veces las tinieblas morales, el pecado, la apostasía. Este es el símbolo del negro en la palabra de Dios. Si ustedes quieren saber cómo se estaba profetizado ya antes, cómo se había profetizado antes acerca de este periodo triste de confusión, pueden leer Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 27 al 31, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 6, Segunda de Timoteo 4, versículos 1 al 4 y otros más, pero con esto es suficiente para que ustedes puedan tener una idea de cómo este periodo del tercer sello ya había sido profetizado antes, como San Pedro mismo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1 al 3, también habla acerca de este periodo de confusión doctrinal. Luego se habla de una balanza. En realidad la balanza representa una época de comercialización y materialismo que se estaba infiltrando dentro de la iglesia cristiana. Cuando dice aquí 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, en realidad 2 libras de trigo vendría a ser el salario en aquel tiempo de un día de trabajo, unos 654 gramos de trigo menos de 2 kilos de cebada. Con el trigo se hace el pan es símbolo de la palabra de Dios. Con este simbolismo, lo que San Juan está queriendo decir, que en ese tiempo, en estos años que van del 313 al 538, era muy difícil tener acceso a la palabra de Dios. Obtener el pan espiritual era muy difícil, porque aquel que era encontrado leyendo la palabra de Dios